quería pedirle disculpas el no poder realizar la clase el miércoles y jueves como está programado, debido a que tengo dificultades para hacerlo en esas fechas. Y conversando con la delegada, pues acordamos hacer esta clase, las dos clases el día de hoy, ¿no? En la hora que tenemos. Sé que están ustedes un poco cansados, han dado un examen, pero a manera de relax y de tranquilidad, pues les pido que presten atención a esta clase que les va a ser muy útil, no solamente en el campo hospitalario, en la cual nos desenvolvemos como médicos, sino también en la calle, porque un paro cardíaco se presenta en cualquier lugar, ¿no? No sé si escuché las noticias bien del día de ayer, ¿no? De un hincha de la U que sufre una muerte que fue atribuida a un paro cardíaco, ¿no? Evidentemente el diagnóstico de paro cardíaco no siempre, no es la causa de muerte, hay que ver qué ha habido detrás, ¿no? El evento final de una enfermedad o una alteración que podamos tener termina como paro cardíaco, pero no es, digamos, el diagnóstico de muerte. ¿De acuerdo? Eso tienen que aprenderlo ustedes mucho, ¿no? Muchos dicen, ¿de qué murió? De paro cardíaco. Sí, pues todos terminan finalmente en un paro cardíaco. Lo importante es que ustedes tienen que aprender a reconocer el paro cardiorrespiratorio para poder tratarlo en forma oportuna, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué elementos o cómo nosotros hacemos para diagnosticar paro cardiorrespiratorio? A ver, chicos, ¿quién quiere participar mientras van agregándose algunos alumnos a la plataforma? Pero ¿cómo es que nosotros podemos diagnosticar paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo lo harían ustedes en el adulto, por ejemplo? Ya ustedes han hecho medicina interna, semiología, todas las clases de medicina y han hablado probablemente del paro cardiorrespiratorio. ¿Y cómo hacen ustedes para diagnosticar y decir, este paciente está en paro cardíaco respiratorio? A ver, ¿quién quiere compartir alguna experiencia? ¿Alguien? ¿Alguien del grupo? ¿Mm? A ver, ¿se encuentra el delegado o delegada del Rebagliati? Sí, doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame tú, ¿cómo haces para diagnosticar paro cardiorrespiratorio en un adulto? ¿Qué has aprendido? Hola. Sí, doctor, bueno, verificamos lo que son los pulsos primero. Ujú, muy bien. Y verificando los pulsos ya te permite diagnosticar paro cardiorrespiratorio. Ah, no, doctor. ¿Ya? Qué más te faltaría? También verificarle las vías aéreas, si es que está respirando, Muy o bien, el movimiento del tórax. muy bien, muy bien. ¿El delegado del Hipólito Unanue o delegada se encuentra en la sala? No está. ¿Alguien del Hipólito Unanue? No están. Am, bueno, entonces del Hospital 2 de Mayo, delegado, delegada 2 de Mayo. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuéntame, ¿qué más harías tú para evaluar y diagnosticar un paro cardiorrespiratorio en un paciente? Tenemos que tener en cuenta las funciones vitales, doctor, ¿Ya? y qué es lo que haya sucedido, de repente el paciente haya tenido algún problema, ¿no? Familiar o algo que haya opuesto a que el paciente le dé un paro cardíaco. ¿Ya? ¿Y qué cosas crees tú que son las causas más frecuentes de paro cardiorrespiratorio? ¿En el adulto o en el niño? ¿Cuáles serían esas causas más frecuentes que determinan finalmente el paro cardiorrespiratorio? Puede ser en los niños las obstrucciones,
Ya, muy bien. ¿Y en los Las adultos? infecciones, las infecciosas de vías aéreas como tipo neumonía o Ya, algún accidente de cuerpo extraño, ¿no? muy bien. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar de repente el delegado de María Auxiliadora o delegada? Sí, doctor, muy buenas tardes. Eh, bueno, con el nombre mismo nos dice, ¿no? Paro cardiorrespiratorio, el cese de la función cardíaca. Al momento, clínicamente, veríamos que el paciente tiene un ritmo cardíaco distinto al normal, ¿no? Y eso se evidenciaría mejor si es que tenemos por ahí los electrodos a la mano y veríamos diferentes ritmos del corazón, el cual nos ayudaría a tener la siguiente conducta para un adecuado rescate. En el Muy caso bien, de las muy bien. causas, pues en los adultos es más frecuente las arritmias, ¿no? Las arritmias o fallo multiorgánico, sistémico, que termina al final con parada cardíaca. Muy bien, muy bien. Excelente. Efectivamente, ¿no? Los adultos, las causas principales de paro cardíaco son las causas cardíacas, ¿no? Y dentro de las cardíacas, pues las arritmias ocupan el primer lugar. Interesante en cuanto a lo que hablaste de los ritmos de paro cardíaco, ¿no? ¿Te acuerdas algún ritmo característico de que significa paro cardiorrespiratorio? Claro, doctor, dividimos, pues, ¿no? En si es que son ritmos desfibrilables, ritmos no desfibrilables. Correcto, correcto, muy Por bien, ejemplo, tenemos asistolia y a eso no sería desfibrilable, ¿no? Necesitaríamos perfecto. iniciar pulsaciones. Eso ya va a depender de nosotros que encontremos en el patrón de la secuenciación de los ritmos del corazón. Muy bien, sí, sí, estás muy bien. Eso lo vamos a ir ampliando durante el desarrollo del tema de hoy, pero me gusta que estén con esos conocimientos básicos, ¿no? De lo que es el parado cardiorrespiratorio. ¿Qué tengo que agregarle a ustedes? Cuando nosotros tenemos que diagnosticar un paro cardiorrespiratorio, nosotros evaluamos tres aspectos importantes. El primer aspecto a evaluar es el estado de conciencia. Señor, ¿cómo se llama? Señor, ¿qué pasa? Si el paciente le responde, ahí acaba su diagnóstico. Ya no hay más que averiguar. Si es un niño y lo estimulo, lo llamo, lo toco y el niño se mueve y llora, no está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Correcto? Entonces, lo primero que uno tiene que evaluar es la parte neurológica. ¿Está despierto? O sea, ¿está consciente o no? Y eso lo evaluamos con preguntas, con estimulación, rápidamente. Lo segundo que tengo que evaluar, y prácticamente según las guías puede ser en simultáneo, es valorar si respira bien o respira con dificultad o no respira. Y el pulso. Es importantísimo valorar el pulso. Hasta ahí, miren, no he utilizado estetoscopio, no he utilizado ningún instrumento, solamente clínico. Respuesta neurológica, es decir, responde o no responde. Ventilación adecuada o no adecuada. Y presencia o ausencia de pulso. Si no responde, no hay ventilación o es inadecuada, por ejemplo, eso no es una respiración adecuada, se llama gasping muchas veces, y no hay pulso, con esas tres confirmaciones, diagnostico paro cardiorrespiratorio. Y allí, una vez diagnosticado, puedo expresar lo que es reanimación, dependiendo de cómo sucedió el evento, ¿no? Porque si ustedes llegan y encuentran una persona que no responde, no tiene pulso, no respira y está frío y está tieso, ese paciente no intente reanimarlo, ¿no? Ya falleció hace mucho. Entonces, la prontitud con la cual ustedes actúen va a depender del éxito de sacar a un paciente de un paro cardiorrespiratorio. Y en cuanto a las causas, su compañero muy bien le decía que en los adultos la principal causa de paro cardiorrespiratorio son las cardíacas. Dentro de las cardíacas, las que tienen que ver con el ritmo, arritmias, ¿no? Las arritmias son la principal causa de paro cardiorrespiratorio en el adulto. Por lo tanto, la compresión cardíaca en un inicio es fundamental para el éxito. ¿De acuerdo?
En el niño, en cambio, no es una causa principal, no digo que no lo sea. También hay causas cardíacas y arritmias que pueden comprometer a un niño, pero mayormente los niños hacen paro cardiorrespiratorio por insuficiencia ventilatoria, o sea, por compromiso en la respiración, en el intercambio gaseoso de oxígeno. Por eso que una prioridad en el manejo del paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico es el aporte adecuado de oxígeno. Darle ventilación es una prioridad. Cuando yo empecé a estudiar medicina, el manejo del paro cardiorrespiratorio era el ABC, así lo aprendimos, ABC. Y empezábamos con vía aérea y ventilación. Lo primero que deberíamos dar a un niño era ventilación. Sin embargo, las guías mundiales de paro cardiorrespiratorio se alinean a la evidencia, ¿no? Y desgraciadamente evidencia de niños no hay mucho, entonces mala evidencia de adultos ha llevado a que las guías, incluso la de 2020, empezó en el 2015 me parece, apuntan a que incluso en pacientes pediátricos lo primero que debemos hacer es compresión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es una variación. Esperamos que con el transcurso de los años, con la evidencia, a lo mejor en el paciente pediátrico volveremos a lo que es primero la ventilación. Bien, entonces con esta introducción general, pues, y finalmente en cuanto a los ritmos, que decía, si pues, ya si estoy en un ambiente hospitalario y voy a realizar una reanimación cardiopulmonar avanzada, es porque cuento con un monitor, por ejemplo. Este monitor me va a determinar qué tipo de ritmos hay, ¿no? Y hay dos tipos de ritmos, como dice, los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables. Los no desfibrilables, como decía su compañero, es la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Es decir, hay actividad eléctrica, hay ondas, pero que no se transmiten en pulso. Y eso es lo mismo que un paro cardíaco, o sea, una sistolia. ¿De acuerdo? Esos no son desfibrilables. Y los desfibrilables son dos. La fibrilación ventricular, que es toda una locura de ondas, todas desorganizadas, atípicas, que lo van a ver y van a reconocer. Y también la taquicardia ventricular sin pulso. Hay un paciente que tiene taquicardia ventricular, pero que late tan rápido el corazón que no da pulso. Y si no da pulso, no hace la función cardíaca que es bombear la sangre. Por lo tanto, se considera paro. Esos dos ritmos son desfibrilables y el manejo tiene que ser. Eso lo vamos a revisar en la última parte de la clase que tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar avanzada o el PALS, que llamamos, ¿no? Bien. Entonces, hablábamos de esto, y ya lo aclaramos, ¿no? A razón, ¿no? Las causas del paro cardíaco en el lactante, en el niño, son diferentes a la del adulto. El niño involucra un compromiso respiratorio. Es un niño que está con neumonía severa, hipoxemia, y la hipoxemia determina el paro cardíaco, a diferencia del adulto que es una falla eléctrica del corazón en la mayoría de los casos. ¿Ya? Entonces, en el niño tenemos que tener cuidado cuando está en procesos de insuficiencia respiratoria, evaluarlo, su distrés, su tiraje, cómo está, porque, y valorarlo con AGA, ¿no? Con un examen de gases arteriales, para determinar en qué momento tenemos que darle un soporte ventilatorio, como una máscara de reservorio, como una cánula de alto flujo o una ventilación mecánica, para que mantengamos una buena oxigenación y no terminemos en un paro cardíaco. Esa es la cadena de sobrevivencia que nos enseñan. Y hay dos, ¿no? La superior, que es la cadena de sobrevivencia intrahospitalaria, y la de abajo es extrahospitalaria. En la intrahospitalaria, lo primero eslabón, el que está con la lupa, es el reconocimiento y prevención temprana. Es decir, el lactante, por ejemplo, que está con neumonía severa, que está con polimnia, con saturación que está bajando, en él tenemos que actuar rápidamente para que no llegue al paro. O ese paciente con crisis asmática severa, que está saturando ya 80 y tantos, que no mejora con Venturi, tenemos que darle un soporte oxigenatorio mayor para que la hipoxemia no me lleve a un paro cardíaco. Entonces, una vez que reconocemos el peligro, podemos activar una respuesta de emergencia, a iniciar una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. En el hospital tenemos a la mano la reanimación avanzada, que significa ya utilizar un monitor o descargas eléctricas y drogas, ¿no? Drogas, incluso algún apoyo ventilatorio adicional, como una intubación.
Luego vienen los cuidados post-paro cardíaco y finalmente la recuperación cardíaca. Esta cadena es muy similar a la de la extrahospitalaria, con la diferencia que la prevención se tiene que hacer. Por ejemplo, ¿cómo prevengo paros cardíacos? Si yo en los coches usan todos cinturones de seguridad, estoy previniendo que haya traumatismos severos que lleven a paro cardíaco, que son formas de prevención. Una vez que se evidencia un paro, se activan las emergencias, ¿no es cierto? Se llama a los teléfonos de emergencia y debe iniciarse en el lugar la reanimación cardiopulmonar básica de buena calidad, ¿no? Es lo que es el soporte de vida básico, el BLS en inglés. Hasta que llegue el equipo de emergencia en su ambulancia y ahí traerán pues monitores, drogas, endovenosos para aplicarlas. ¿De acuerdo? Entonces allí harán la reanimación avanzada, van al hospital a hacer los cuidados post-paro cardíaco y la recuperación finalmente. Entonces, el soporte vital básico o la reanimación cardiopulmonar básica es la que nosotros todos debemos manejar, no solamente los médicos ni paramédicos, sino toda la población educada debe de conocer el soporte vital básico. Es sencillo y considera el uso del DEA. Nosotros, perdón, no sé qué es esto, ¿qué es esto? Perdón. Pero pongo en silencio esto. Ya. Entonces, el soporte vital básico es la reanimación cardiopulmonar que hacemos con la mano, con la boca, hasta utilizar un desfibrilador automático externo, que es un DEA, ¿no? Desfibrilador externo automático que existen en nuestro país en algunas salas de cine, centros comerciales, el aeropuerto, algunos colegios o institutos tienen también el DEA. Y ese es un instrumento que permite a la persona que está haciendo reanimación cardiopulmonar básica, sin conocimiento de equipos ni nada, usar un DEA que es un desfibrilador automático. El DEA lo que hace es, se colocan los parches en el pecho y automáticamente reconoce si el ritmo que encuentra es desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, dice, he detectado un ritmo desfibrilable, sugieren desfibrilar. Se aplasta un botón y desfibila. Y eso lo puede hacer una persona que no tiene conocimientos altos de medicina. Entonces, es necesario conocer que existen estos desfibriladores, ¿correcto? Entonces, la reanimación en el lugar donde ocurre el paro cardíaco, con las manos, con la boca, si se da represión boca a boca, por ejemplo, y con el uso del DEA, es lo que se conoce como soporte vital básico. Y este soporte vital básico, pues tiene que ser bien hecho y se requiere hacer RCP de calidad, ¿no? No significa darle palmotazos en el tórax ni nada. Hay que hacer reanimación adecuada. Ya ustedes han visto lo que es la reanimación en el neonato. Aquí les voy a enseñar en las tres etapas de la vida del paciente pediátrico, ¿no? El lactante, para RCP decimos lactantes que es desde el nacimiento hasta el año, pero acá hay que sacar lo que es el neonato, ¿no? Niños son de 1 año hasta la aparición de caracteres sexuales secundarios. Y adolescentes, ya a partir de que los niños alcanzan la pubertad en adelante, es decir, aparición de los caracteres sexuales secundarios. El adolescente se maneja como el adulto, o sea, el manejo del adolescente es igual que el del adulto. RCP de calidad. Para hacer una reanimación de calidad tengo que hacer una frecuencia adecuada de compresiones, que la profundidad de las compresiones sea adecuada, que se permita una descompresión torácica completa. Hay que minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas. Lo ideal es no parar las compresiones torácicas y solo interrumpirlas en algunos momentos, como por ejemplo cuando se va a hacer una descarga, ¿no? Si se va a hacer una descarga del día, no lo puedo tocar al paciente. En esos momentos debo de dejar de comprimir. Créame que hacer una compresión cardíaca en un niño o adolescente es muy extenuante. 2 minutos y cansan. Y hay que estar rotando y cambiando si es posible. Y otro aspecto importante es evitar las ventilaciones excesivas, ¿no?
Hay que dar las ventilaciones que corresponden según el protocolo. Hablemos de esto, de la profundidad de las compresiones. La profundidad de las compresiones debe ser 1/3 del diámetro anterior-posterior del paciente, ¿no? En el lactante se estima que debe ser más o menos 4 centímetros, en un niño 5 centímetros y en el adolescente al menos 5 centímetros y como máximo 6 centímetros. Y esto es lo mismo que para el adulto, ¿de acuerdo? Entonces la compresión en el lactante, 1/3, se dice 1/3, pero si queremos verlo en centímetros, 4 centímetros, niños 5 y en adolescentes entre 5 y 6, no menos de 5 ni más de 6. La frecuencia de las compresiones debe ser entre 100 y 120 compresiones por minuto. Y créanme que no es fácil hacer eso, ¿ok? Hay algunos aplicativos, por ejemplo, que les marque el ritmo, ¿no? Como una cancioncita que les va a mandar el ritmo de compresiones. Pero debe ser no menos de 100 y no más de 120. Entre 100 y 120. Hay una relación entre compresión y ventilaciones. Cuando no tenemos un instrumento o no tenemos una vía aérea asegurada. ¿Qué significa una vía aérea asegurada? Significa que le he puesto al paciente un tubo endotraqueal, por ejemplo. Si le pongo un tubo endotraqueal, ya aseguré la vía aérea. O le pongo una máscara laringea, aseguré la vía aérea. Mientras no le haya puesto esos instrumentos, no tengo la vía aérea asegurada. Cuando no tengo la vía aérea asegurada, voy a usar respiración boca a boca o voy a utilizar un ambú con máscara, como están viendo ahí, una bolsa. Pues allí tengo que coordinar las ventilaciones con las compresiones. Si yo me encuentro solo, o sea, solo soy un reanimador, debo hacer 30 compresiones y dar 2 ventilaciones. En el caso de la figura, ven ustedes un lactante, en el cual se hace con 2 dedos, ¿no es cierto?, en el tercio inferior del esternón, compresiones de hasta 4 centímetros, como le dije, a un ritmo de 100 a 120 por minuto, y voy contando, y cuando hago 30 compresiones, dejo de comprimir y le doy 2 ventilaciones o 2 respiraciones boca a boca, o 2 ventilaciones con ambú, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando hay 2 reanimadores, un reanimador en el lactante abraza el tórax, como ven en la figura, y con los dedos pulgares hace compresiones, pero ya no 32, sino 15-2. Como son 2, se hace 15 compresiones y 2 ventilaciones. 15 compresiones, 2 ventilaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la frecuencia de las compresiones y las ventilaciones cuando no se tiene una vía aérea asegurada. Cambia cuando se tiene la vía aérea asegurada, como les voy a decir más adelante. Si es un solo reanimador, por ejemplo, en el caso de un niño grande, él se coloca en esa posición y con una mano en el tórax hace las compresiones 30 y hace 2 ventilaciones, 30 y 2 ventilaciones. Pero si son 2 reanimadores, pues hago las compresiones y el otro hace las ventilaciones. En cuanto a usar una mano o 2 manos, como en la figura, va a depender de la contextura del paciente. En un niño pequeño, por ejemplo, de 5, 6, 4 años, pues bastará con una mano muchas veces para hacer las compresiones de hasta 5 centímetros. Y en un niño más grande, escolar más grande o adolescente, pues voy a requerir, como en el adulto, utilizar las 2 manos. ¿Es posible hacer reanimación cardiopulmonar solo con compresiones sin ventilación? Pues las guías dicen que si no se da ventilaciones y doy solo compresiones, puedo sacar del paro a muchos pacientes, sobre todo los pacientes que han sufrido una parada por causa eléctrica, ¿no?, cardíaca, ¿no? Muy poco probable que esto ocurra en un niño que ha tenido un problema de asfixia, porque si ha tenido asfixia que lo ha llevado al paro cardíaco, darle solo compresiones muy difícilmente lo va a sacar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está claramente. A los lactantes y niños que sufren paro cardiorrespiratorio se les debe practicar la reanimación cardiopulmonar convencional, es decir, con compresiones y ventilaciones. Y esto está dado porque en los niños básicamente la causa pediátrica de paro son componentes asfíxicos. Ahora, si los reanimadores no quieren o no pueden administrar ventilación,
se recomienda que se realice la reanimación cardiopulmonar solo con compresiones, tanto en lactantes como en niños con paro cardíaco. ¿De acuerdo? Puesto que la RCP solo con compresiones puede ser eficaz en pacientes por paro cardíaco primario, es decir, de origen cardíaco. Entonces, ¿cómo quedan las ventilaciones, no? Ahora lo que se recomienda es el CAD, es decir, empezar con compresiones, aperturar la vía aérea y dar la ventilación, ¿ya? Y es importante nosotros mantener una vía aérea permeable. Muchas veces, un paciente se atraganta y queremos darle ventilación estando atragantado, y el manejo es diferente. Primero hay que desobstruir, abrir las vías aéreas, ¿ya? Y en el paciente que está acostado, por ejemplo, elevando el mentón, muchas veces facilita la apertura de las vías aéreas. Otro aspecto importante en el diagnóstico es la definición del pulso, ¿no? Y el pulso debe ser tomado por todo personal sanitario. ¿Dónde tomarlo es el problema? Ustedes han visto a los lactantes en sus prácticas, y los lactantes prácticamente no tienen cuello. No se les ve el cuello. Y tratar de tomar un pulso en la arteria carótida no va a ser fácil, ¿no? En el niño se recomienda que sea la arteria carótida en el cuello. Es una arteria de fácil acceso, no está cubierto por ropa y está ahí a la salida del corazón. En el lactante buscamos el pulso braquial, ¿no? También puede ser útil el pulso femoral, ¿ya? Aquí les pongo una diapositiva para que vean las diferencias entre hacer reanimación cardiopulmonar en lactantes como en niños, ¿no? Porque ya la parte de adolescentes es igual que de adultos. Cuando hay un solo rescatador, la relación de compresiones y ventilaciones son 32 para todos, sea para lactantes o sea para niños, es lo mismo. Y si hay dos reanimadores, es 15-2. Entonces le decía que en el pulso, en el bebé se verifica el pulso en la arteria braquial, y en el niño puede ser la arteria carotidia o puede ser la arteria femoral, ¿no? El pulso femoral. En el lactante se hace la reanimación, las compresiones con dos dedos, ¿no? O con los 2 pulgares si son 2 reanimadores. En el niño se usa con el brazo, ¿no? Con una o con 2 manos, dependiendo de la contextura del niño. En el lactante la compresión debe ser 4 centímetros o 1.5 pulgadas, y en el niño debe ser 5 centímetros o 2 pulgadas. ¿Ya? El soporte básico de vida para niños, cuando existe un solo reanimador, pues tiene que actuar rápidamente. ¿Y cómo hacemos para identificar? Primero, valorar si está despierto, si responde o no responde, si respira o no respira, y si no responde y no respira, hay que activar el sistema de emergencia, ¿ya? Si no responde y no respira, hay que activar el sistema de emergencia. Y el pulso se debe buscar en no más de 10 segundos, ¿no? Si no hay pulso, o no está seguro que lo hay, empiece la reanimación cardiopulmonar. Como está solo, 30 compresiones, 2 ventilaciones por 2 minutos. Y si no ha llegado la ayuda, pues pueden buscar un DEA o manténganse en la reanimación si es necesario. Si traen un DEA, pues sigan las instrucciones del DEA. Cuando hay 2 rescatistas, pues igual se estimula al paciente, si responde o no responde, se evalúa si respira, y si no responde y no respira, el segundo rescatista debe ir a buscar el sistema de emergencia y a obtener un DEA. Usted siga la reanimación, ¿no? Con 32 hasta que regrese el segundo reanimador, y ya con los 2 reanimadores continúan la reanimación cardiopulmonar en una relación 15-2, ¿de acuerdo? Y si tienen el DEA, seguir las instrucciones del DEA. ¿Qué pasa ahora cuando ustedes han colocado un dispositivo avanzado para la vía aérea? Muchos lugares tienen laringias, ¿no? Porque intubación básicamente ya es de un hospital o una ambulancia preparada. Pero cuando se ha realizado la aplicación de un dispositivo avanzado para la vía aérea, como puede ser intubación o laringia, las compresiones ya no se detienen, son continuas, de corrido, no tiene que 32 ni 15-2, ya no, de corrido.
Y las ventilaciones se hace una ventilación cada 2 a 3 segundos. Ya no esperar que haga 15 o 30, no, una cada 2 a 3 segundos, que en minutos significaría 20 a 30 ventilaciones por minuto. Ya no se requiere sincronizar, cada uno va por su cuenta. ¿De acuerdo? Eso es cuando existe un dispositivo avanzado para la vía aérea. Aquí está pues ya el resumen, ¿no? De lo que es el soporte de vía básico, y algo que no les mencioné y aquí está claramente es cuando ustedes van a auxiliar a una víctima ha sufrido un trauma, un shock, y está en sospecha de paro cardiorrespiratorio, no responde, es inconsciente. Antes de evaluar a la víctima, tienen que asegurar su entorno, ver la seguridad del lugar. Muchas veces pueden irse y a lo mejor está un paciente inconsciente y hay circuitos eléctricos o es un lugar que no se puede trabajar. Pues no, primero la seguridad de los rescatistas también, ¿de acuerdo? Que el entorno sea seguro para los reanimadores y para la víctima, si no hay que trasladarlo. Lo segundo, una vez que tengo mi lugar seguro, pues es reconocer el paro cardíaco, y es lo que hemos dicho, ¿no? Ver si el paciente responde, si respira o no, y detectar el pulso, que debe ser en un plazo de 10 segundos. Y luego de eso se activa el sistema de emergencia, buscar un DEA, ¿de acuerdo? Y una vez que se activó el sistema de emergencia, se buscó un DEA, se inicia la reanimación, ¿no? Si está solo, 32, si son dos, 15-2, ¿de acuerdo? Recuerden que en el adulto como en el adolescente, sea uno o sean dos reanimadores, la relación es 30-2. El 15-2 cambia para niños y lactantes cuando son dos o más reanimadores. Recuerden que en el niño se requiere más ventilación, por eso que se disminuye las compresiones para aumentar las ventilaciones. En cambio, en el adulto como adolescente, la reanimación con uno o dos reanimadores siempre es la relación 30-2. La relación compresión-ventilación cuando tiene un dispositivo avanzado, ya les dije que es cada 2 a 3 segundos y así coordinar. Las compresiones son de 100 a 120 por minuto. La profundidad de las compresiones ya dijimos, si es un lactante 4 centímetros, si es un niño 5 centímetros, y si es un adulto o adolescente, pues entre 5 y 6 centímetros. No menos 5, no más de 6. ¿Cómo van las manos? Si es un lactante, recuerden que puede ser con dos dedos o abrazando el tórax y con los pulgares, con ambos pulgares, si son dos más reanimadores. Un niño puede ser con un brazo, puede ser con dos brazos, dependiendo de la contextura. Y en el adulto o adolescente sí son con dos manos, ¿no? En la mitad inferior del esternón. Siempre deben de permitir que la descompresión torácica sea completa, ¿no? Y no apoyarse sobre el pecho. Disminuir las interrupciones, ¿no? O sea, las compresiones tienen que ser lo más continuas posibles. Entonces, como conclusiones, podemos decir que actualmente se confirma la secuencia CAB, ¿no? Para la reanimación de adultos como niños. Se está cambiando algunas recomendaciones, sobre todo usando teléfonos móviles. Eso no lo he puesto porque no tenía la forma como explicarles. Y establecer un límite superior de 6 centímetros para las compresiones en los adolescentes. ¿De acuerdo? Y la frecuencia de las compresiones son de 100 a 120, tanto para niños como para adultos. Y recuerden que para niños hay que tratar de siempre usar ventilaciones, ¿no? Porque muchas veces solo las compresiones no van a ayudarlo tanto como un adulto. Esto es el DEA, ¿no? El DEA que les mencionaba es un ejemplo, es un desfibrilador automático externo. Aquí pueden ver el pediátrico. Yo no creo que haya pediátricos en el Perú, muy poco, de repente en colegios, pero lo que van a encontrar son de adultos. Y los de adultos se puede usar en pediatría, sí. Lo ideal es que haya un atenuador de descarga, pero si no lo hay, pueden usar el de adultos en niños también. ¿De acuerdo? Son parches que se colocan uno en la parte anterior, otro en la parte posterior, se prende el DEA y automáticamente les va a decir qué van a hacer. En lactantes, recuerden que la incidencia de ritmos desfibrilables es muy baja, excepto cuando existe una enfermedad cardíaca que hay en algunos niños, ¿no? En lactantes se prefiere usar un desfibrilador manual, no el automático, porque el automático da una descarga completa, ¿no? Muchos no hay atenuadores o descargas o electrodos pediátricos. En cambio, un desfibrilador manual yo puedo graduar la intensidad de la descarga. ¿Ok?
Si no hay un desfibrilador manual, usar un DEA con atenuación. No hay con atenuación, usar un DEA normal. La desfibrilación en niños, el paro cardíaco es menos frecuente en el niño de origen cardíaco, ¿no? La incidencia de fibrilación ventricular en el niño se ha encontrado entre 7 y 15%, ¿de acuerdo? O sea que ese es el porcentaje que se beneficiaría con la desfibrilación. Entre 1 y 8 años se puede usar DEA con electrodos pediátricos o atenuadores de energía, o un DEA estándar. En mayores de 8 años ya se puede usar un DEA estándar, ¿no? No tiene que ser pediátrico. Bien, ¿alguna pregunta en relación a reanimación cardiopulmonar básica? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Debido a esto del COVID y se habían implementado el hecho de que se hicieran las compresiones sin la necesidad de ventilación en el caso de los adultos, también se tendría que utilizar en caso de niños, aun si no se sabe cuáles si se ha vacunado especialmente contra el COVID, o aún así, el caso de la ventilación es necesario por el que ya las patologías son principalmente respiratorias en los niños para la parada cardiorrespiratoria. A ver, no te entendí la pregunta bien al principio porque hubo mucha interferencia. ¿Me puedes repetir, por favor? Algo de COVID y reanimación, entendí. En el caso de los niños requiere que sea principalmente las compresiones con ventilación, aun si no se sabe si se ha vacunado contra el COVID. Ya, ok. Mira, en ese aspecto es decisión del que da del rescatista o la persona que da la ventilación. No solamente el temor era con el tema de COVID, ¿no? Siempre ha habido temor de dar ventilación boca a boca a un paciente, ¿no? No sabe uno qué enfermedades podría tener de transmisión oral, ¿no? No solo es el COVID, influenza también, todo, incluso en el tema de VIH cuando salió también igual era una preocupación, es bien complicado, ¿no? Entonces, en verdad, se han ideado en algunas ambulancias, por ejemplo, tienen algunas boquillas que permiten dar respiración boca a boca y no tener un contacto directo piel-mucosa, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, eso tampoco te garantiza que no te vayas a contagiar de COVID, que se transmiten por vías aéreas o virus respiratorios aéreos. Es por eso que no solo en contexto de COVID, sino en contexto de otras enfermedades, ¿no? Que hay temor, pues es decisión del rescatista, ¿no? Si decide o no decide dar la ventilación en el niño. Evidentemente, si es un familiar cercano, el padre o la madre quien realiza la reanimación en un niño, no va a dudar en nada en darle respiración boca a boca. Y eso podría significar la vida de ese paciente. ¿De acuerdo? Así que es decisión del médico. Ustedes tienen que estar conscientes de qué están tratando, ¿no? Yo tuve una experiencia personal, digamos, de un neonato que recibí en Saramuro, que es donde hice mis serums, y me nació un prematuro de, ¿cuántas semanas sería? 28 quizás, una cosita que entraba en mi mano. Nació y estuve con unos promotores de salud, en cuales enseñaba primeros auxilios, y el chiquito pues quería hacer un esfuerzo ventilatorio y ¡pum!, no podía, ¿no? Y se paró, hizo paro cardíaco. Entonces yo en verdad, yo dije, el chiquito se va a morir, y le di respiración, o sea, le hice masaje cardíaco con un dedo, que ni siquiera dos, con un dedo, y le di respiración boca a boca. Y este niño finalmente salió. Lo tuve como bebé canguro como un mes y medio, creo, allí en mi centro de salud. Y ese niño se fue con su mamá. ¿Mm? Entonces, mucho depende de la decisión. A veces uno toma una decisión muy apresurada, a veces en el momento ni lo piensas, pero ya depende de uno, ¿no? Si estás en un hospital, definitivamente ahí siempre vas a tener una bolsa y mascarilla, ¿no? Para hacer la ventilación. Cuando estás fuera del hospital, estás en la calle, pues ahí sí vienen las cosas, ¿no? Que uno hay que pensar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a avanzar y terminar de una vez la segunda clase, que es la del PALS, ¿no?
PALS es soporte de vida avanzado pediátrico, es el término en inglés, ¿no? El PALS. Y ese es un curso que te da una certificación incluso y que esa certificación te dura para 3 años, para que te digan que es acreditado en hacer. Y ustedes, yo les estimulo a que si tienen la oportunidad de hacerlo, lo hagan. Es un poco carito, sí, el curso, es algo de $300 más o menos que cuesta, pero vale la pena. Vale la pena invertir en esa capacitación. Yo acá les traigo básicamente lo que es el resumen, los algoritmos que vamos a utilizar para manejar pacientes en el hospital que tienen problemas que han determinado una insuficiencia cardiorrespiratoria. Y para eso nos vamos un poquito a estos gráficos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver algunos ritmos, ¿no? El complejo QRS o el electrocardiograma que vemos, pues está allí al medio. Y la primera onda que vemos ahí, bonita, como una dunita muy, muy simétrica, es la onda P, ¿no? Que significa la contracción auricular, ¿no? Y va a permitir el llenado de los ventrículos. Una vez que se llenan los ventrículos, se contraen los ventrículos y generan el complejo QRS, ¿no? Que es la onda mayor, más grande, porque los ventrículos pues tienen más energía y se contraen. Se contraen, eliminan, expulsan la sangre hacia la parte sistémica arterial, ¿no? Por la aorta o hacia la parte pulmonar para su oxigenación. Y luego se genera una segunda onda que es la onda T, ¿no? La onda T básicamente es la relajación ventricular, ¿no? La relajación ventricular. Doctor, ¿y la relajación auricular no se ve? Bueno, lo que pasa es que la relajación auricular coincide casi con la onda QRS, así que prácticamente como que la elimina, ¿no? No se ve, ¿no? Y así se puede explicar lo que es el ritmo cardíaco, ¿no? La actividad eléctrica cardíaca. Y aquí arriba les he puesto algunos ejemplos de lo que es, pues, algunos ritmos, ¿no? Les decía que un ritmo desordenado, caótico, unos grandes, unos pequeños, parecen sierras no sé, una sierra malograda. Entonces, este ritmo, así como el que ven arriba a la izquierda, es la fibrilación ventricular. Es un ritmo desfibrilable, ¿ya? Desfibrilable. Luego, pues ustedes pueden ver hacia abajo a la derecha otro ritmo, que es prácticamente una línea, ¿no? Eso es las asistolias, ¿no? No hay contracción evidente, es asistolia. Arriba pueden ver las taquicardias ventriculares, que si es que no tienen pulso, se llama taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cómo diagnostico yo que sé que es una taquicardia sin pulso? Porque el EKG o el monitor me muestra una taquicardia, ¿no? Aquí ustedes ven una taquicardia. Pero cuando yo le tomo el pulso, no hay pulso. O sea, es una taquicardia ventricular sin pulso. ¿De acuerdo? Ese es un ritmo desfibrilable. ¿Ya? Y abajo tenemos otras alteraciones del ritmo como las bradicardias, ¿no? Las bradicardias. Bien, vamos a compartir. Aquí voy a bajar esto para que no me fastidie. Acá les muestro un algoritmo que es del paro cardiorrespiratorio. Este es el algoritmo principal del paro cardiorrespiratorio. Cuando ustedes diagnostican un paro cardiorrespiratorio, lo primero que tienen que hacer es la reanimación cardiopulmonar básica que hemos aprendido, ¿no? Hay que dar ventilación, administrar oxígeno y conectar al paciente a un monitor, Este monitor nos va a decir si el ritmo es desfibrilable o no. O sea, yo puedo mirar el ritmo y decir es una fibrilación ventricular o es una taquicardia ventricular sin pulso. Si esto es, lo que sigue es darle una descarga. Una primera descarga de 2 joules por kilo. Y continuar con reanimación cardiopulmonar. Después de 2 minutos, tengo que nuevamente valorar el ritmo, si es desfibrilable o no. En el tiempo de esos 2 minutos que estoy dando reanimación, tienen que haberle puesto una vía intravenosa o intraósea. Tengo que tener un acceso endovenoso, que es lo primero para poder administrarle drogas. Veo si el ritmo es desfibrilable o no. Si continúa siendo el ritmo desfibrilable, le doy otra descarga. Y aquí puedo utilizar ya no 2, sino el doble, 4 joules por kilo. 4 joules por kilo. Y continúo con reanimación cardiopulmonar por 2 minutos más. En este tiempo, yo puedo estar ya preparando y administrando adrenalina,
que se puede dar cada 3 o 4 minutos, ¿de acuerdo? Ya en este momento también tengo que ver, colocarle, asegurar la vía aérea, es decir, colocarle una intubación o una máscara laríngea. La primera droga que he utilizado en este ritmo desfibrilables es la adrenalina. Ya tengo mi acceso intraóseo, ya lo que le coloqué a este momento su vía aérea asegurada con una intubación, por ejemplo, y sigo viendo si el ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, puedo aplicar una tercera descarga. Y aquí puedo ir hasta 10 joules por kilo o mantenerme en 4 o 2. Sigo con mi reanimación cardiopulmonar por 2 minutos y las siguientes drogas que voy a utilizar puede ser amiodarona o lidocaína. Las dosis la pueden ver arriba a la derecha. Están las dosis de amiodarona o adrenalina. Ahí ustedes pueden ver dosis de amiodarona, es bolo de 5 miligramos por kilo, ¿de acuerdo? Y la lidocaína, dosis de carga de 1 miligramo por kilo. Después de ello, regreso a ver nuevamente si el ritmo es desfibril o no. Sigo con mi descarga, sigo con adrenalina, sigo con amiodarona, haciendo el círculo, si es que me sigue indicando que no sale del ritmo desfibrilable. Si en algún momento el ritmo ya no es desfibrilable, entonces ahí nos tenemos que ir a ver qué causas pueden haber, ¿no? Y esas causas de que no hacen que mejore mi paciente son las H y las T. Acá puedo ver las causas reversibles. Las causas reversibles pueden ser hipovolemia, y hay que darle bolos de cloruro de sodio, o de repente transfusión de sangre, si ha perdido mucha sangre. Si es una hipoxia, tengo que administrarle oxígeno. Si hay una acidosis, pues de repente requiere manejo con bicarbonato. Si hay hipoglicemia, de repente hay que darle bolos de glucosa. Si hay hipo o hiperpotasemia, regular el tema del potasio. Si hay hipotermia, abrigarlo, calentarlo. Y las T, que pueden ser tensión o neumotoras, a veces ocurren neumotoras que hay que hacer un drenaje con una aguja, o hay taponamiento cardíaco que también requiere un drenaje del pericardio, o hay toxinas o drogas, si hay trombosis pulmonar o trombosis coronaria. ¿De acuerdo? Esto es el ritmo. Y si el ritmo cambia, ¿no? De repente ya no es ese ritmo, tengo que ir hasta el otro brazo, ¿no? Ya no es un ritmo desfibrilable, o es un ritmo no desfibrilable, porque está en asistolia, y el otro ritmo no desfibrilable es la actividad eléctrica sin pulso. Actividad eléctrica sin pulso es cuando yo veo en el monitor una actividad eléctrica, pero que no se correlaciona con pulso. Aquí lo de cajón, lo primero que debe hacer es adrenalina. Administrar adrenalina. ¿Y cuánto le administra adrenalina? Aquí están las dosis también. Vean acá la dosis intravenosa de adrenalina. La dosis es 0.01 miligramos por kilo. Esa es la dosis. Pero la adrenalina por vía endovenosa o vía intraósea no se administra en forma como está, sino se administra diluida. Y esta dilución se hace 1 en 10.000. Es decir, una ampolla de adrenalina que viene una dilución de 1 en 1000, se diluye en 1 en 10.000. Es decir, se le coloca la ampolla de adrenalina de 1 mililitro dentro de una jeringa de 10 mililitros con cloruro de sodio. Esa solución ya en 10 mililitros es adrenalina 1 en 10.000. Y la dosis que se coloca es 0.1 mililitro por kilo de esa concentración. Y esa es la que se puede repetir cada 3 o cada 5 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos la dosis es 0.01 miligramos por kilo, pero cuando preparamos esa solución en 1 en 10.000, la parte práctica es darle 0.1 mililitros por kilo de dosis. Y la adrenalina, cuando se va a administrar por vía endotraqueal, ahí sí no se diluye. Se administra tal cual como está. ¿Ya? Tal cual como está. ¿De acuerdo? Muy bien. Obviamente también la dosis por vía endotraqueal es 10 veces más también. ¿Ah? ¿Ya? 10 veces más. Una vez que administramos adrenalina, entonces nosotros iniciamos la maniobra de reanimación cardiopulmonar,
tenemos que ver un acceso intraóseo o intravenoso, y la administración de adrenalina se hace cada 3 a 5 minutos. Y ahí ya se le debe colocar un aseguramiento de la vía aérea como una intubación. Y se sigue monitorizando el ritmo de desfibrilable o no. Si sigue con no desfibrilable, pues seguimos con la reanimación cardiopulmonar, seguimos con la adrenalina y tenemos que buscar las causas reversibles. Y esas causas reversibles son las H y las T que hemos repasado. Si en algún momento el ritmo se convierte en desfibrilable, pues se tiene que ir nuevamente al algoritmo del lado de los ritmos desfibrilables. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Alguna pregunta o duda de este algoritmo? En la parte derecha ustedes pueden ver en la parte superior cuáles son las características de una buena compresión, de una buena reanimación. Es un repaso del básico. Luego vienen las descargas, que deben ser la primera descarga 2 joules por kilo, la segunda 4 joules, y las descargas posteriores pueden ser mayores a 4 joules hasta un máximo de 10 joules por kilo. Luego vienen las dosis de la adrenalina, de cómo se administra adrenalina, y la miodarona y la lidocaína para los ritmos desfibrilables. Luego, cómo se maneja la vía aérea avanzada, ¿no? Que se tiene que intubar o colocar una máscara laringea, ¿no? Y las causas reversibles, las H y las T, que están en la parte inferior. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta. Sí. ¿En qué sentido sería recomendable el uso de la vía intraósea en vez de la otra? Ya, cuando no encuentras la vía endovenosa. O sea, primero se prioriza la vía endovenosa. Y en verdad que en paciente pediátrico sano, un paciente pediátrico sano, encontrar una vena por una enfermera capacitada es difícil. No, las enfermeras son tromes en eso, en la parte pediátrica, ¿verdad? Yo veo enfermeras en pediatría que son tromes, la palpan y parece que tuvieran ecografía en sus dedos y plin, meten el Avocat y ya está. ¿Ok? Pero hablo de niños muchas veces sanos. Ahora, el niño está en paro cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, no hay circulación buena. Entonces, encontrar una vena adecuada y canalizarla es bien complicado. Y las enfermeras lo hacen. Pero cuando no lo puede hacer, no tienes una vía endovenosa y necesitas administrar drogas, la alternativa que tienes es la intraósea, en paciente pediátrico. Y por la vía intraósea administras fluidos, administras sangre, administras drogas, etcétera, adrenalina, lidocaína, midodrona, todo se puede dar por vía intraósea. Y te sirve para la reanimación. No debe durar mucho una vía intraósea porque fácilmente puedes darte una osteomielitis, pero estamos hablando de salvar la vida. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Lo que quiero que entiendan ustedes bien es cómo usar la adrenalina. La adrenalina es la vedette en la reanimación cardiopulmonar. O sea, tienen que saber manejar la adrenalina. Y la dosis es así, 0,01 miligramos por kilo. Esa es la dosis de adrenalina. Pero ojo, la adrenalina viene en unas ampollitas de 1 mililitro y te dice que es 1 en 1000. ¿Ya? 1 en 1000. Entonces, en forma práctica hemos aprendido a manejar la adrenalina diluyéndola en 1 en 10.000. Es decir, generando una jeringa de 10 mililitros con una ampolla de adrenalina y completando con cloruro de sodio. Tengo ahí 1 en 10.000. Y la dosis de esa solución es 0,1 mililitros por kilo. 0,1 mililitros por kilo. Es decir, si el paciente pesa 10 kilos, 10 kilos y estoy reanimando, pone adrenalina. ¿Cuánto le pongo? 10 por 0,1. O sea, sería ¿cuánto? 1 mililitro. De esa solución le paso 1 mililitro. Las veces que me indiquen. ¿Ya? El paciente pesa 30 kilos. 30 por 0,1, 3 mililitros le pongo. El paciente pesa 50 kilos, 5 mililitros. Una ampolla tengo para 2 veces si pesara 50 kilos. Lo que es diferente por tubo endotraqueal. Cuando es por tubo endotraqueal, la dosis es, ahí está claramente, 0,1 miligramos por kilo. Ya no es 0,01 miligramos por kilo, es 0,1 miligramos por kilo. Entonces ya no se diluye. De frente se pone la adrenalina dentro del tubo endotraqueal.
Si pesa 10 kilos por 0,1, 1 mililitro. O sea, una ampolla de 1 mililitro le pongo por el tubo endotraqueal, cuando voy a usar la vía endotraqueal. Porque no tiene vía, por ejemplo, ¿no? No tiene vía, no le encuentran, ya necesito darle por el tubo, le puedo pasar adrenalina. Pero la dosis es 10 veces más, como le digo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ustedes tienen un taller o seminario, creo, de reanimación cardiopulmonar y ahí deberían de aclarar estos puntos y practicar, ¿no? Bien, pasemos entonces al siguiente. El siguiente algoritmo es el paciente con bradicardia. El paciente con bradicardia, evidentemente, no está en paro cardíaco, está con bradicardia, pero forma parte del manejo del PALS. Entonces, para tratar a un paciente con bradicardia, lo primero que pregunto es, ¿tiene compromiso cardiopulmonar? ¿Y qué cosa es lo que me dice compromiso cardiopulmonar? Es decir, ¿hay alteración del sensorio? ¿Está en shock? ¿Tiene hipotensión? Entonces, esto me va a decir si tiene o no compromiso cardiopulmonar. Si no tiene compromiso, entonces simplemente se le da soporte básico, ¿no? El ABC de la reanimación, considera el uso de oxígeno, observarlo, ponerle su electrocardiograma, perdón, su monitor cardiográfico y ver qué causas lo llevó a este problema. Pero si hay compromiso hemodinámico, o sea, hay shock, hipotensión o compromiso de sensorio, entonces ahí lo que hay que hacer es mantener una vía aérea permeable, ¿de acuerdo? Hay que darle ventilación, si se requiere con ambú, por ejemplo, si es necesario, y tenerlo con un monitor cardíaco para valorar cómo va el pulso, la presión arterial, etc. Si la frecuencia cardíaca es menos de 60, hay que iniciar reanimación cardiopulmonar. Y hay compromiso hemodinámico. Ojo, estamos aquí, hay compromiso hemodinámico y frecuencia cardíaca menos de 60, hay que darle reanimación. ¿De acuerdo? Si la bradicardia persiste, si no persiste, si mejoró, vamos al otro cuadradito, regresamos. Pero si persiste la bradicardia, entonces continuamos la reanimación si la frecuencia cardíaca es menor de 60. Tenemos que tener un acceso intravenoso y se administra adrenalina. Si la adrenalina también es la droga que nos va a ayudar a salir de la bradicardia. ¿Cuándo administramos atropina? En caso de que haya un aumento del tono vagal o un bloqueo AB primario. Entonces la atropina nos va a ayudar si hay un aumento del tono vagal o un bloqueo AB primario. Muchas veces ya podría requerirse usar un marcapaso, ¿no? Si es una bradicardia severa que persiste, ¿no? Y identificar las causas subyacentes. Las causas subyacentes también son acá, hipotermia, hipoxia o alguna medicación que esté tomando. Hay que comprobar el pulso cada 2 minutos, verificar cuál es el ritmo, etc. Si es que en algún momento se pierde el pulso, o sea, la bradicardia fue tan severa que progresó hacia una ausencia de pulso, entonces nos vamos al algoritmo de paro cardíaco que hemos visto anteriormente. Acá pueden ver las dosis de adrenalina, que es lo mismo que hemos indicado anteriormente, ¿no? Y se agrega la dosis de la atropina, que es el doble de la adrenalina, 0,02 miligramos por kilo, ¿no? Y se puede repetir una vez. Ahí está la dosis máxima y dosis máxima de 0,1 miligramos y dosis única máxima de 0,5 miligramos. La dosis mínima, perdón, y la dosis máxima. Ahora vamos a ver lo que es la taquicardias. Este es el algoritmo de las taquicardias. Las taquicardias, lo que hay que hacer es ver que tenga una buena ventilación, ¿no? Que tenga su vía aérea permeable, o si no, pues podríamos colocarle un tubo en T, por ejemplo, ¿no? Y administrarle oxígeno en forma adecuada, o sea, oxigenarlo. Ver en el monitor cardíaco y valorar el ritmo, el pulso, la presión arterial y ver su saturación de oxígeno, su oximetría. Tener tu vía endovenosa y tu monitor. Ahí está, esa es la evaluación inicial. Y con el electrocardiograma o un monitor se determina si hay o no una taquicardia sinusal o no. La taquicardia sinusal es benigna, no compromete mucho el estado general. ¿Y cuándo decimos que hay taquicardia sinusal? Porque lo tenemos que diagnosticar. Para que sea taquicardia sinusal, tiene que haber ondas P presentes y normales, ¿de acuerdo?
es decir, que haya contracción auricular que inicie el complejo QRS. El intervalo RBR puede ser variable. En los lactantes, en los niños lactantes, la frecuencia no debe ser más de 220 latidos por minuto. Es decir, para que sea taquicardia sinusal tiene que ser en lactante menos de 220 y en los niños menos de 180. Si un paciente lactante tiene más de 220, no es taquicardia sinusal. Si un niño tiene más de 180, no es taquicardia sinusal. Entonces, la frecuencia cardíaca es importante para definir la taquicardia sinusal, si la hay o no. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente pregunta es si existe o no, antes, la taquicardia sinusal básicamente es buscar lo que está causando la taquicardia sinusal y tratarla. No se hace más cosas. Si hay compromiso cardiopulmonar, o sea, si hay compromiso hemodinámico, como decíamos, igual que en la bradicardia, existe compromiso sensorio, hay shock, hipotensión, sí o no. Si es que hay compromiso hemodinámico, si lo hay que valorar la duración del QRS. Si es que no hay compromiso, también se valora el QRS. Y los QRS en las taquicardias pueden ser o estrechos o anchos. Igual estrechos o anchos. Si el QRS es estrecho, posible taquicardia supraventricular. Ya, el QRS estrecho nos da una posible taquicardia supraventricular. Si el QRS es ancho, es una posible taquicardia ventricular. ¿De acuerdo? El manejo de la taquicardia supraventricular, ¿qué tiene que haber? La taquicardia supraventricular no tiene ondas P. Eso lo diferencia de la taquicardia sinusal. La taquicardia supraventricular no tiene ondas P. No se registra una contracción de la aurícula. Se generan en sitios ectópicos. El intervalo no es variable del FR. Los lactantes, la frecuencia cardíaca es mayor de 220 y en los niños mayor de 180. Y hay antecedentes de cambio de frecuencia bruto, de que está bien y de pronto, plum, empieza a taquicardia. Desencadenado por varios factores también. El tratamiento de elección en la taquicardia supraventricular con compromiso hemodinámico, que tiene QRS estrecho, es con adenosina. Para eso hay que tener un buen acceso intravenoso y administrar adenosina. ¿De acuerdo? Si es que no tengo adenosina o no tengo un buen acceso endovenoso, el tratamiento es una cardioversión sincronizada. La cardioversión sincronizada, lo van a ver ustedes arriba, en la derecha, se empieza con 0.5 a 1 joules por kilo, la primera descarga, y eso hay que programar el desfibrilador. Es un desfibrilador especial que ahí hay un botón que dice sincronizado, o sea, la cardioversión es sincronizada. Y se aumenta hasta 2 joules, ¿no? Es necesario que el paciente esté pues con compromiso hemodinámico, porque este es un shock. Entonces, es recomendable sedar al paciente. Recuerden que este paciente está despierto, está en taquicardia, no está en paro cardíaco. Y darle una cardioversión es traumático. Entonces, es mejor sedar al paciente, ¿ya? Pero no debe retrasarse la cardioversión. Con una cardioversión sincronizada sale de este taquicardia supraventricular. Y la adenosina también es espectacular. Y ahí está la dosis de la adenosina, ¿no? La primera dosis es un bolo rápido de 0.1 miligramos por kilo, máximo 6 miligramos. Es decir, si el paciente pesa, digamos, 20 kilos, le voy a dar 2 miligramos el primer bolo. Y si no resulta, le duplico, se le da el doble, pero máximo 12 miligramos. Endovenoso, rápido y una vena lo más cerca del corazón posible. Eso es con el QRS estrecho, con compromiso hemodinámico, posible taquicardia supraventricular, adenosina por vía endovenosa, rápida, si no mejora o no resulta o no tengo, pues la cardioversión sincronizada es la alternativa. Si el QRS es ancho, entonces acá estamos en una posible taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular, el tratamiento es cardioversión sincronizada, del que hemos hablado, cardioversión sincronizada, ¿no? Y acá sí tiene que haber un especialista para que vaya. Esto es cuando hay compromiso hemodinámico. Si no hay compromiso hemodinámico y el QRS es estrecho, entonces estamos ante una posible taquicardia supraventricular y son las mismas características que hemos dicho. Y aquí, como no hay compromiso hemodinámico, podemos considerar usar maniobras vagales, ¿no? Como es la compresión del seno carotidio, como es la maniobra de Valsalva,
o el hielo, ¿no? La presión ocular también, pero no se recomienda en pacientes pediátricos. Si hay un acceso endovenoso, se puede usar adenosina. Ya en el paciente que no tiene compromiso hemodinámico, si tenemos un buen acceso endovenoso, podemos usar adenosina. Y en el complejo ancho, la posible taquicardia ventricular, aquí si el ritmo es regular y el QRS es monomórfico, considerar adenosina, o sea, se puede usar adenosina en la taquicardia ventricular. Y si no, pues hay que consultar a un experto, ¿no? ¿Qué cosas se podría hacer? Este es el algoritmo entonces de las taquicardias. Bueno, finalmente, un repaso rápido de lo que también menciona su compañero como causa de paro cardíaco, si no es tratado adecuadamente la obstrucción de vías aéreas, ¿no? Del cuerpo extraño. Hay que saber hacerlo, hay que tener práctica, y recuerden que en el paciente pediátrico, ¿no? El 90% de muertes por aspiración de cuerpo extraño ocurre en menores de 5 años. Son los niños pequeños los que son más víctimas, sobre todo los que están entre 2 o mayores de 1 año, ¿no? Todo cogen y se lo meten en la boca y a veces va a las vías respiratorias, ¿no? Fíjense que el 65% de víctimas mortales son lactantes, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los cuidadores. En niños hay que diferenciar si la obstrucción es leve o es grave. Acá no hay moderada, es leve o es grave. Cuando es leve, pues el toser suficiente. Entonces, estimular a que tosa, ¿no? No hacemos nada. Si es leve, no hacemos nada. La obstrucción grave sí hay que actuar, ¿no? Y ahí la tos no es efectiva. Y ahí hay dos condiciones. ¿El paciente está consciente o está inconsciente? Si el paciente está inconsciente, tiene que hacer reanimación cardiopulmonar. Si el paciente está consciente, son compresiones torácicas conocidas como la maniobra de Heimlich. ¿De acuerdo? Y es esta. No es la maniobra de Heimlich en el niño. Se le hace compresión en la parte superior del abdomen, hacia arriba, hacia el diafragma, para que compresione el diafragma hacia arriba y la caja pulmonar funcione como un fuelle, una bomba de aire que bote el cuerpo extraño hacia el exterior. En lactantes, pues también puede ser leve o grave. Si es leve, igual se le estimula a toser, se le palmetea. Pero si es grave y está inconsciente, igual reanimación cardiopulmonar en lactante. Y si está consciente, se da 5 palmadas en la parte interescapular en la espalda y 5 compresiones torácicas de esta forma, ¿no? 5 compresiones en la espalda y 5 compresiones torácicas en el esternón. Ese sería cómo hacemos en el lactante. Entonces, en el niño, la maniobra de Heimlich, y en el lactante, pues estas palmadas en el paciente que está consciente todavía, ¿no? Pero que es grave. Lo que buscamos entonces es, chicos, que ustedes realicen una reanimación cardiopulmonar de alta calidad que recupere al paciente en las mejores condiciones posibles y con calidad neurológica, ¿no? Porque muchas veces recuperamos pacientes que ya han sido dañados el cerebro y ahí sí tenemos serias secuelas, ¿no? Y traumas para la familia. Muy bien, ¿preguntas, chicos? Bien, les agradezco su comprensión y la clase de acá, para los que no han podido asistir, está grabada, la pueden ver de la grabación. Y bueno, es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo en mi próxima clase de pediatría, pero ya espero otro examen. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.